Señor senador, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. El 23 de enero del 18 se rompió el silencio. El Uruguay de los veranos apacibles se quebró. La tradicional veda política veraniega dio lugar a la expectativa que se transformó en compromiso y en acción. Unos dejaron el descanso, otros el trabajo. Ninguno de nosotros faltó a Durazno. Faltó a nadie. Se llenó el campo de la rural en una de las mayores convocatorias de las que guarda memoria este país. Llegamos bien temprano en la mañana y nos pudimos retirar bastante hecha la noche. A nadie molestó la interminable fila, a nadie. La verdad es que había valido la pena la jornada. Se había llenado un vacío inmenso. Volvía a haber una razón para luchar. Y la certeza, señora Presidente, de que aquello se podía quebrar. Y se quebró nomás. Fue el día en que se empezó a vencer la desazón, que la esperanza ganó las caras. Fue protesta y protesta profunda. Eso sí, dicha en tono razonado y no en tono gritón. Se expusieron allí las 1000 razones que convocaron aquellas decenas de miles. Todos conocíamos a alguno de los autoconvocados, conocíamos a los de nuestros pueblos. Sabíamos que se habían autoconvocado, que decían no responder al mandato de organización política alguna, y así era. Que eran gente que se mandaba a sí misma, que representaban el genuino interés del trabajo nacional, que venían de a uno, que no representaban intereses corporativos. Algunas figuras empezaron a aparecer con nitidez en esa jornada. No se habían propuesto metas de famas personales ni antes, ni durante, ni después. Daban la cara porque había que dar la cara y ninguno de ellos rehuía a los motivos que los autoconvocaron y por los que nos convocaron. En la rural vimos gente de todos los partidos políticos, de todos, dirigentes y votantes, y gente sin divisa partidaria también. Pero los motivos estaban en el trabajo y en la producción. No estaban en lo político. Ahí, sereno, calmo, respondiendo con profundidad y con vasto conocimiento, empezó a emerger la figura del ingeniero Marcelo Nogué. Conceptos claros, propios. Daba sensación de sensatez, porque su motivación era sensata, y porque de sensateces era el Uruguay al que nos estaban convocando. Quedó en el centro de la convocatoria no porque lo anduviera buscando, sino porque las propias condiciones suyas fueron las que lo pusieron ahí. Venía de Paysandú, había nacido en Montevideo en un año bien emblemático y revulsivo, 1971. Y en una fecha que más adelante en el tiempo también se volvió signo de rebeldía, la fecha de mañana, 16 de junio, la fecha de la vuelta de Wilson. De sus cumpleaños, el que más se acordaba era precisamente ese del 84,
cuando se quedó en su casa con sus 13 años y solito con la torta, y la familia fue toda a eso que fue el gran reencuentro de los orientales. Se crió frente al Hospital de Clínicas. El único verde que había allí era el del Parque de los Aliados, que tal vez ya lo estaba invitando. Hasta los 24 años esa fue su casa. Hijo de una enfermera y de un trabajador de la industria frigorífica. El menor de 4 hermanos, Mónica, Mariela, Estela. A los 16 tuvo un trabajo en una chacra en Rincón del Cerro, determinante en su vocación definitiva. A los 17 arrancó para la agraria de Paysandú, de Artigas, perdón, la innovadora agraria de Artigas. Y después, agronomía. Terminó en Paysandú y ya no se apartó jamás de la heroica. Militante estudiantil desde el primer día, activo, participó en la huelga del 94, integró la comisión para la mudanza de la Facultad de Veterinaria a su actual ubicación en Ruta 8, que allí compartió con el doctor Héctor Lescano. Dentro de su trabajo profesional era completo. Asesoró productores, se la jugó en la comercialización, formando parte de una sociedad duradera, con un socio que era su amigo y terminó siendo más amigo. Junto a Francisco Tomaset prestaron un servicio integral, comprometidos con el productor y con la producción, sensibles a la incorporación tecnológica, atentos a los números del emprendimiento y de los diferentes sectores productivos. Allí precisamente a la empresa lo fue a buscar Federico Holman, un 8 de enero. La convocatoria en Paysandú era esa misma noche. El tiempo era poco, breve, demasía. Ese día se juntaron en Paysandú 500 personas de 11 departamentos. Fue el arranque de un solo Uruguay. A la siguiente la marcaron en Durazno para apenas 2 semanas después. La fuerza de la razón resistía cualquier improvisación. Marcelo y Rosario pasaban el día pensando, sumando inquietudes. En una casa de puertas abiertas. Se dejaba percibir una preciosa relación, un claro entendimiento. Unos gurises divinos con un padre que los hacía sentirse protegidos, que no había embate de la vida que no pudieran resistir. Jugaban tranquilos, había quien resolviera. La presencia de Marcelo en sí misma era la garantía. Juan Luis, primero de los gurises, Cecilia y Tomás, que fueron sus hijos desde el primer día de la unión con Rosario. Gonzalo, con solo 14 años, que es como verlo a Marcelo. Me escribió, me dijo de la calidez y del amor y del humor de Marcelo, de su forma de pensar, de expresarse, de cuánto le quedaba a él más allá de todo lo que nos dejó Marcelo a todos, como dirigente político, como dirigente social, la persona de su padre y el buen padre que fue. Me contó actos de esos que marcan la vida, esa historia de cuando fallece la madre de Marcelo y tienen que ver qué hacen con sus pertenencias. Esas cosas que muestran en lo pequeño la grandeza de los hombres. Rosario me contó de la capacidad de contención que tenía Marcelo, de la capacidad
de escuchar y de aportar sencillez y calma a la hora de encarar los problemas y los desafíos de la vida. Así me lo dijo Rosario. Me dijo, y me lo tengo anotado, cuando el mundo daba vueltas, un abrazo de Marcelo, cuando el mundo daba vueltas, un abrazo de Marcelo era como entrar en un mar de paz y calma. Marcelo, señora Presidenta, Marcelo era su mirada. Sus ojos eran la claridad de su alma y la de su pensamiento. Sentía y pensaba sin dobleces. Su corazón no tenía espacio para albergar odios ni rencores. Su pensamiento tampoco se veía manchado por verdades ajenas ni recetas interesadas. Rechazaba la imposición. Se rebelaba ante toda verdad oficial. Razonaba con cabeza abierta y exigía lo mismo. No contaba a quién votaba. Tal vez Rosario, los gurises, algún amigo pueda saberlo. No era un rechazo al sistema, ni era un rechazo a los políticos. Era una simple muestra de su independencia. Siempre decía una cosa, el voto no nos define como personas. No concebía esa lógica amigo-enemigo. Creía en la construcción desde posiciones diferentes, sin dogmatismo, sin grietas. No era antisindical, pero no le gustaban ni las concepciones ni las prácticas del PIT-CNT. Se decía en sus antípodas. Y lo razonaba. Decía, no puedo apoyar a una corporación que tiene como principio la lucha de clases, que es paso previo a la dictadura del proletariado. Dictadura no apoyaba, ni de izquierda ni de derecha. Se decía en las antípodas, no del sindicalismo ni de los gremios, pero sí de estos dirigentes. Le preguntaron un día por el lógico y natural enfrentamiento de intereses a la interna del agro. Y respondió con la inteligencia de siempre. Él creía en la convivencia de los que representaban pensamientos distintos e intereses distintos. Solo reclamaba una cosa, reglas de juego claras. Resistía la sociedad con lados, donde se está de un lado o del otro. Decía una cosa, decía que muchos de la izquierda lo calificaban como oligarca narcosojero, y entre algunos blancos era considerado un infiltrado de la izquierda. Decía, concluía, estoy en un buen lugar, entonces estoy en un buen lugar. Creía en la construcción conjunta, libre. No defendía corporativismos de clase alguna, ni el sindical, ni el rural, ninguno. Era libre porque creía en las libertades individuales más amplias, en el derecho de cada uno a elegir su camino. No le gustaba el Estado interventor. Hay un Estado, escribía, hay un Estado que cada vez interviene más en lo que tienen que hacer los uruguayos. Un día, encarando el tema de las reformas de los combustibles, habló del Estado y habló de la descentralización. Decía que hablar de los cambios necesarios en este tema, como en otros, genera una reacción automática en los grupos y corporativismos que se benefician de este mal para la sociedad. Genera reacciones desmedidas en los colectivos políticos que sueñan con un Estado grande y pesado como forma de dominar el país y la sociedad. Los adalides del estatismo desenfrenado se rasgan las vestiduras utilizando inclusive los mismos argumentos, tanto los de un extremo ideológico como los del otro. Los une el amor por el Estado, aunque en el exceso del mismo le vaya el futuro empresarial y laboral a decenas de miles de compatriotas. Ese día mostró la esperanza respecto de la necesaria comprensión de la importancia que tiene la competitividad
para el desarrollo nacional. Yo quería que lo asumiéramos como política de Estado. Y también exhibió ese día una frustración. Y era la de la manera que habían logrado los estatistas en moverlo todo para que todo siguiera igual. Confiaba en la gente, señora Presidenta. Hay un artículo al que lo tituló Inercia, en el que describe roles con una infrecuente fineza. Marca las responsabilidades de los políticos y marca las responsabilidades de la sociedad. No defiende políticos, defiende políticas. Dice que las políticas en este país cumplen con las leyes básicas de la inercia y que si no se ejerce sobre ellas una fuerza en otra dirección, todo seguirá igual. Confiaba en la gente y exigía responsabilidades ciudadanas. Decía que los que queremos los cambios tenemos el deber de salir a manifestarlo. Lo decía, salir a defender lo que pensamos y entendemos importante para el futuro del país y de nuestros gurises. Y cerraba diciendo, en definitiva, romper los monopolios depende de los políticos. Que se salga de la inercia depende de nosotros. Nos vemos en las rutas. Así pensó y actuó, opinando y dando la cara, pensando, reclamando y con la acción, actuando, sin esconderse, en Durazno, en la prensa, en las redes, en las rutas, donde fuera. Cuando vino la elección social del Banco de Previsión Social, entendió que un solo Uruguay tenía que dar la pelea, que tenía que participar, que no se trataba de juntarse una vez al año a leer una proclama, que había que estar activo, jugándosela. Salió bien, cientos de miles de votos. Un solo Uruguay ganó la representación empresarial junto a los centros comerciales del interior, en una lista que encabezó Pepe Pereira. Pegó en el palo, en la de los pasivos, y fue fuerte en la obrera, sin medios, sin apoyos partidarios, con escasísima organización, con poco conocimiento público. De verdad fue hazañoso. Claro, respondía a una clara demanda. El país necesita un movimiento social sin concepciones totalizadoras, sensible y libre. Marcelo lo intuyó y un solo Uruguay se animó a demostrarlo. Hay otro artículo en el que muestra su comprensión de la uruguayés, en el que se revela ante el como te digo una cosa, te digo la otra. No contra el de Mujica, no contra el como te digo una cosa, te digo la otra de Mujica. El de los uruguayos todos. De cómo nos quejamos de unas cosas, pero no estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para terminar con esos males, para hacer los cambios que terminen con esos males. Y lo ilustraba. Si la educación media es un desastre, pero que sigan al mando las mismas corporaciones. La burocracia es insoportable en este país, pero cada uno de los trámites y trabas burocráticas son fundamentales. Los impuestos son altos, pero ni un paso atrás en los derechos adquiridos. El BPS es una tranca para el desarrollo de las empresas y los empleos, pero al BPS hay que quererlo porque nos cuida desde antes de nacer hasta después de morir. Desmonopolizar los combustibles es atentar contra la soberanía.
pero privatizar la generación de energía eléctrica es ganar en soberanía. Hablaba del interior, hizo ver sus carencias. Hablaba del interior olvidado, de las diferencias de servicios, en la logística, en la educación, en la salud. También se preocupó por el Montevideo al norte de Avenida Italia, el de menos servicios, menos posibilidades de desarrollo, menos futuro. Descentralizador. No quería debilitar Montevideo, sino encender otros motores, prender otros fuegos. Participó de la construcción de un solo Uruguay como un movimiento social de autoconvocados e independiente. Y no lo concibió jamás como un movimiento exclusivamente rural. Y eso de la elección del BPS es la prueba. Igual, no dejaba de poner énfasis en la creación de un solo Uruguay en el interior de la República. A un solo Uruguay lo admiraba. Siempre andaba diciendo de las diferencias con los chalecos amarillos de Francia, los indignados de España, los chilenos. Decía, Uso ha sabido continuar. No fue destructivo ni fue fugaz. Una lista profunda, señora Presidente. Cada tema analizaba costos, productividades, cuestiones institucionales, estrategias. Hacía clara lectura de movimientos. Hacía que todo pasara por su lupa. Se lo va a extrañar a Marcelo. La despedida en Paysandú era eso lo que más se repetía. ¿Cuánto se lo iba a necesitar? En la imposibilidad de dejar ese hueco que estaba dejando. Allí Guillermo Franchi, hablando en nombre de los amigos, lo dijo con una claridad meridiana. Habló de la profundidad de su análisis, de la claridad de su rumbo, de su capacidad de dar a la marcha el ritmo que debe tener, de la serenidad para enfrentar lo que viniera, de esa capacidad que tenía Marcelo de parar a un compañero y que el compañero lo tomara bien, que lo tomara... Claro, era un reconocimiento de su sabiduría. Marcelo Nogués, señora Presidenta, era un líder nato, conductor sin igual, un joven con cabeza joven, seguro de sí mismo. Dios le regaló apenas 50 años. Pocos años, señora Presidenta, le bastaron para poner su marca entre las buenas de esta patria. Un hombre que concibió que el país no es su Estado, que es su gente, que la igualdad no se hace con más Estados, sino con mejores leyes y con gente más preparada. Un enemigo de toda dictadura, venga de donde venga. Un enemigo de todo corporativismo. Movió la bandera del interior, que es agitar la bandera de la igualdad. Marcelo Nogués se animó a pensar con cabeza propia. Se animó a escuchar con ánimo constructivo. Desafió con respeto, invitó a luchar y fue a la lucha. Habló del país real, del país de la producción, del país competitivo, del Uruguay del trabajo. Nos regaló un sueño y mostró caminos. Marcelo, el Uruguay es uno solo. Nos vemos en las rutas. Muchas gracias, señora Presidenta.